que íbamos a hablar de murciélagos. Todos hemos escuchado hablar de ellos, los hemos visto, pero exactamente podríamos definir qué es un murciélago y cuántos o cuántas clases tenemos en Zamora, cuál es la importancia de que exista esta especie. Bueno, pues todas esas preguntas nos las van a contestar desde la asociación Natur Zamora, que está organizando y promoviendo charlas sobre estos murciélagos, este animal. Nos acompaña esta noche Cristian Osorio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Cristian, tú eres además el miembro más joven de Natur Zamora. Sí, en efecto. 20 añitos. Sí. Bueno, ¿tú por qué te has metido en esta asociación? Y ahora ya te hago más preguntas sobre los murciélagos, que nos interesa hoy mucho este tema. Mira, pues me metí en esta asociación porque es una de las asociaciones que mueve la naturaleza aquí en la provincia de Zamora. Somos un grupo de gente que nos movemos y nos gusta la naturaleza y pues queremos sacar todo lo bueno de ella. Bien sea de murciélagos, de mariposas, de libélulas, de mamíferos, de lo que sea. Pero todo relacionado con la naturaleza. Y tú eres un amante, claro, de la naturaleza. Sí, me gusta mucho. Muy bien. No sé si estudias además algo relacionado. Sí, estudio forestales. ¿Ves? Ya sabía yo que seguro que sí. Bueno, pues como gran conocedor de la naturaleza, por gusto y también por profesión, vamos a centrarnos hoy en este tema que nos ha llamado mucho la atención porque no habíamos visto hasta hace poquito tiempo que se promoviesen talleres o charlas sobre los murciélagos. ¿Por qué os habéis fijado en este tema que ya se llevaba a las lagunas de Villafáfila por otra asociación y que ahora vosotros también estáis fomentando? Mira, lo queremos fomentar porque hay muchos sitios aquí en la provincia de Zamora en los que pudiese haber más cantidad de murciélagos y no se están llevando actuaciones para ello. Por ejemplo, pues se podrían colocar cajas refugio para ellos o simplemente pues no tapando las grietas de nuestra querida muralla que tenemos aquí en la provincia de Zamora y se cementó y se han estropeado muchos refugios. También bosques naturales con árboles viejos en los que se han ido eliminando pues todos esos árboles y poniendo árboles introducidos que no favorecen a estas especies. Bueno, vamos a primero, ¿qué es un murciélago? ¿Lo podemos llamar ave, pájaro? ¿Cómo lo llamamos? Los murciélagos son mamíferos voladores que se alimentan básicamente de insectos. Todos los insectos que te puedas imaginar voladores, los murciélagos se alimentan de ellos. Así que mamíferos. Son mamíferos, sí. Voladores y que se alimentan efectivamente de insectos. ¿Cuál es la importancia que tienen los murciélagos en esa cadena que tenemos? Mira, pues son unos excelentes controladores de plagas. Todos los cultivos que te puedas llegar a imaginar, bien sea de árboles, bien sea de plantas de jardinería o de cultivos como el maíz, la cebada, el arroz, tienen antagonistas como son los insectos, bien sean polillas, bien sean escarabajos. Estos murciélagos se alimentan de ellos, reduciendo sus poblaciones, con lo cual nos vienen de perlas para controlarlos de manera gratuita. A más cantidad de murciélagos, menos cantidad de, por ejemplo, insecticidas o plaguicidas que necesitaríamos en nuestros campos, también de forma de ahorro. Claro, claro que sí. ¿Y cuál es su peculiaridad? Porque son unos mamíferos, a la vista está muy peculiares, pero además es que su forma de moverse y sus características físicas de anatomía son muy peculiares. Sí, bueno, los podríamos decir como que son mamíferos que se les han adaptado a alas de pájaro. Simplemente con unas membranas que tienen alrededor de sus huesos de las alas son capaces de volar. También emiten unos ultrasonidos que rebotando en los objetos o en los propios insectos son capaces de calcular distancias y ángulos. Porque ellos no ven. Los murciélagos sí ven, pero ven muy poco. Entonces utilizan estas ondas que emiten y después reciben por la nariz y por la boca y son capaces pues eso, de calcular las texturas, los insectos a qué distancia se encuentran y los ángulos básicamente. ¿Cuándo salen? ¿Cuándo normalmente vuelan? Los murciélagos son completamente nocturnos o a lo mucho crepusculares. Tanto para evitar depredadores, por la falta de visión, no del todo, pero por falta de visión que tienen, como también pues, por el sistema ese de alimentación que tienen, de radar. ¿Y luego durante el día dónde los encontramos? Durante el día se refugian. Aquí en la provincia tenemos tres tipos de murciélagos. Tenemos los murciélagos forestales, tenemos murciélagos fisurícolas, que son los que se guardan en grietas, y los cavernícolas, que son los que se guardan en cuevas o en minas. Los forestales son los que peor han ido en esta provincia, ya que sus bosques maduros se han ido o talando para aprovechar la madera o se han ido eliminando. Y los fisurícolas también, porque se les han ido quitando esas grietas de los edificios antiguos,
que sin afectar a la estructura del propio edificio se han tapado, cuando no se deberían de hacer para poder conservar estos murciélagos. ¿Cuál es el problema que nos pueden dar? Porque evidentemente nosotros los hemos visto, nos pueden molestar entre comillas, pero nada más, o sea, no, a priori no nos molestan para nada más, simplemente es que pueden estar volando y bueno, pues les vemos y poquito más. ¿Puede llegar a haber pues una superpoblación o podrían molestar de alguna forma más que dieran problemas, quiero decir? Los murciélagos no dan problema ninguno al ser humano, es más todo lo contrario. O sea, alimentándose de esos mosquitos que nos estorban, nos incordian, nos pican durante los veranos, esas noches de verano, en las que son tan incómodos. Y después, pues todas las plagas que comen, que ya hemos estado comentando. Entonces, no son ninguna molestia para el ser humano. Simplemente han sido vistos desde la antigüedad mal y por esas razones por la que hasta ahora, hasta hoy en día, están mal vistos y muchas veces son eliminados. Pero en realidad es todo lo contrario. ¿Muerden? Muerden si se les incordia, pero solamente eso. O sea, si no los molestas, ellos no muerden. Y vamos, muchísimo menos, pues eso, atacan al ser humano como vampiros. Nunca hay que tenerles miedo. Precisamente esa es la idea, ¿no? Pero por las películas, por la historia que se ha ido asociando, se ha ido divagando un poquito con esta figura y bueno, se nos queda esa figura y esa historia pues pegada a lo que son los murciélagos. Como nos estás contando, Cristian, pues nada tiene que ver con todo esto y estamos desechando mitos. Nada, todo es un mito. Ellos sí ven, pero tienen una visión reducida, así que por eso lo de los ultrasonidos, sí que son aves nocturnas, aves no, mamíferos, son mamíferos, efectivamente, que vuelan y pues eso, salen por la noche y si hubiera su hábitat como lo tenían, natural, si no hubiéramos el hombre metido mano como casi siempre, pues seguramente teníamos un control muchísimo más eficaz, ecológico y barato de plagas, de insectos, etcétera, ¿verdad? Exactamente. Bueno, todo esto es un poquito el resumen. La problemática a la que nos enfrentamos ahora con ellos, que por eso supongo que estáis haciendo todas estas charlas y dando toda esta información. Ya apuntabas algo, los bosques, esa especie forestal, no tiene dónde refugiarse. Sí, básicamente es eso. Las especies forestales se les ha ido eliminando los bosques viejos y maduros, donde tenían sus refugios. Las minas y cuevas se han hecho de manera turística, mucha masificación, lo cual ellos evitan. Mira, ya lo engancho con lo de antes. O sea, ya no es que ellos nos hagan nada a nosotros, sino que nosotros vamos hacia ellos, vamos incluso a buscarlos. Entonces, si nos muerden, es porque les demos nosotros la mano para que nos muerdan, no porque ellos vengan a nosotros a mordernos, como auténticos vampiros. También el problema de lo de los edificios antiguos. Se tapan muchísimas grietas sin tener que taparse. Cuando, por ejemplo, aquí la muralla de Zamora se arregló y esas grietas eran ocupadas por mucha cantidad de murciélagos que limpiaban la ciudad de los murciélagos que nos han estado estorbando durante este verano tan seco. De los insectos. Sí, de los insectos. Que nos han molestado. Cristian, ¿cuál es vuestra propuesta, por ejemplo, en esto que ya me llamó la atención antes cuando lo has dicho, de la muralla? ¿Cómo se puede hacer? Porque dirá la gente, hombre, pero es que la muralla pues estaba en un estado que había que arreglarla por seguridad, además. No solo por patrimonio, sino por seguridad para los ciudadanos. La muralla había que arreglarla, pero no todas las grietas había que taparlas, eso está claro. No hay que encementar una pared antigua cuando se ha mantenido bien durante muchos años. Por ejemplo, las zonas que había que arreglarlas, por supuesto hay que arreglarlas, pero se pueden colocar, pues, por ejemplo, cajas refugio para ellos, los murciélagos fisurícolas, los que están dentro de grietas, se pudieran instalar en ellas y no desaparecer de todo un tramo de ciudad amplio. Es decir, alternativas a su hábitat natural. Si nosotros se lo quitamos, pues por lo menos darles otra alternativa, ¿no? Sí, exactamente. Para no descompensar ese ciclo. Para irlo compensando. Así que eso en cuanto a pues las grietas y en esas cuevas ya será un poco más complicado, ¿no? Esas molestias que se han generado, pues bueno, sería limitar en las colonias grandes que hay, limitar el paso de personas en determinadas épocas en las que ellos se reproducen, como es la primavera. Ellos se reproducen en otoño, pero traen a las nuevas generaciones en primavera. Y en esa primavera es la época en la que las hembras se encuentran con las crías. Esa época concreta, limitarla a las personas para que no entrara. A partir de esa fecha, las personas ya podrían pasar lo que
cuando quieran y las que quieran. Y, por ejemplo, podría haber un lugar determinado en las cuevas en el que estuviera, bueno, pues eso, restringido al paso en esa exactamente. zona, pero se pudiera visitar Sí, el resto. determinados puntos limitarlos y el resto libre al paso, porque los murciélagos se encuentran normalmente en las zonas más oscuras. Entonces, en las zonas más oscuras no suele ir la gente, pero hay veces que se masifica esas zonas, precisamente porque están los murciélagos. ¿Sabéis más o menos la población que puede haber en Zamora y si han desaparecido muchos por todo esto, todos estos problemas de los que estamos hablando? La población en números no se puede cuantificar por la razón esa que exponíamos, de que son unos grandes desconocidos, de que salen por la noche, de que no se ven, de que la única manera que hay son con aparatos de ultrasonidos. Entonces es muy difícil. Lo que sí se puede cuantificar más o menos son las especies. Y hay unas 20-25 especies. No se puede decir el número exacto, pero más o menos son las que hay. ¿Aquí en Zamora? Aquí en la provincia de ¿Solo Zamora. en Zamora? Sí. Son muchas, ¿no? Sí, entre forestales, fisurícolas y cavernícolas. Y cavernícolas. Bueno, muchas especies lo que no sabemos es si ha mermado mucho o de manera importante y que ya se pueda notar en esa cadena, en ese ciclo, pues que pueda dar ya problemas, porque claro, ahora hablábamos de la agricultura, de pesticidas que se utilizan ya como tan habitualmente que a lo mejor no podemos valorar. Los murciélagos se han tenido que perder, porque al haberse perdido los insectos de los cuales se alimentan, se han ido perdiendo, tanto por insecticidas, fitosanitarios, todo tipo de químico que se echa al campo va a perder fauna, y los murciélagos son una de ellas. En otros lugares se han estado haciendo estudios y se han hecho las campañas de cajas refugio, por ejemplo en el delta del Ebro, donde están siendo muy eficaces para la polilla de arroz. También hace poquitas semanas se ha leído una noticia aquí en Castilla y León, en Quintanilla de Cabe Rojas, que lo mismo se ha empezado a utilizar para combatir los mosquitos de la propia población. Y también las poblaciones murcianas, que para combatir el mosquito tigre, ahora tan de moda, sí, también las están colocando. Así que fíjense si es importante, respetar como la naturaleza la conocíamos, porque luego volvemos otra vez a querer lo que había, precisamente por todo esto de lo que estamos hablando. No sé si tenéis alguna propuesta para ayuntamientos o estáis en contacto para intentar promover todo esto y, bueno, pues eso, evitar este tipo de problemas. Pues sí, estamos intentando tratar con el Ayuntamiento de Zamora para que nos dejen un local en el que poder dar charlas aquí en la provincia. Está abierto a cualquier ayuntamiento de cualquier municipio que quisiera y pudiera pues quererse interesar por este tipo de actividades, porque reduciría las poblaciones de insectos de manera bastante eficaz durante bastante tiempo con el proyecto de cajas refugio. De manera natural. De manera natural, sí, ¿no? Completamente. Claro que sí. Cristian, pues ojalá que os escuchen, porque tal y como nos lo has contado, pues es una solución muy eficaz. Así que hablábamos, no sabemos si ese tipo de bichos, pero bueno, hemos hablado durante este verano de días complicados, en cuanto a mosquitos, etcétera. Bueno, pues a lo mejor... Mosquitos y todo tipo de plagas. Es que en muchas comarcas donde, por ejemplo, la procesionaria es un problema grave, como pasa aquí en la Sierra de Culebra, dando problemas incluso a los animales domésticos, como son los perros, o aquí en la propia ciudad de Zamora, en Valorio, que dio muchos problemas, no sé si esta primavera o la pasada, pero dio muchos problemas, y poniendo cajas refugio en los propios árboles de Valorio, por ejemplo, se reduciría bastante la población de ese insecto. Perfecto, pues esperamos que se escuche todo esto, que más fácil no nos lo podéis poner, y más natural y más ecológico. Se hace lo que se puede. Cristian, muchísimas gracias por venir, por abrirnos este mundo, para mí totalmente desconocido, y por enseñarnos todas estas cosas. Nada, encantado, las veces que se quiera. Bueno, pues muchas gracias, y que seguir así con toda esta labor de difusión, y que seguro que os vamos a volver a llamar para otros temas que nos vayan llamando la atención. Aquí estamos para que os haga falta. Muy bien. Cristian, muchas gracias, que disfrutes del verano. Bueno.